Hola a todos y todas, bienvenidos al Grimorio Inefable. Hoy os voy a traer una serie de historias de fantasmas que creo que os van a gustar y que alguno incluso puede que se le aparezcan en sus pesadillas. Fantasmas, no leyendas urbanas actuales, sino fantasmas de la antigüedad. Y es que estas historias de espectros que se aparecen a los vivos existen desde que el hombre es hombre. En concreto vamos a hablar de la antigua Roma. Os recomiendo que para complementar las historias que van a aparecer en este programa de hoy, os veáis el podcast, la entrevista que le hicimos Gonzalo y yo. Hoy Gonzalo no puede estar, pero volverá de nuevo al Grimorio Inefable. Como digo, la entrevista que le hicimos Gonzalo y yo al autor de Subluque Maligna, libro que desde aquí recomiendo que os hagáis cuanto antes con él, que es un compendio de todo lo extraño, lo heterodoxo de la antigua Roma, historias de licántropos, fantasmas, vampiros. Durante más de una hora hablamos con el autor de Subluque Maligna y nos deleitó con su conocimiento. Gonzalo Fontana es un grande, es el autor de Subluque Maligna y desde luego que os recomiendo que sigáis su obra. Sin más, voy a comenzar con la primera de las historias de hoy y sería la famosa carta de la Casa Encantada escrita por Plinio el Joven. Plinio el Joven, sobrino de Plinio el Viejo, escribe una carta a un político romano influyente de la clase patricia, Licinio Sura. En esta carta le muestra una historia de aparecidos y le pregunta qué opinión le merecen a Sura estas historias de fantasmas. Tenéis que entender que para los patricios y la clase dirigente romana, las historias de fantasmas y aparecidos eran menos cuentos para viejas o cuentos para asustar a los niños. Ellos pensaban que eran estupideces y que obviamente solo un inculto, solo un plebeyo sería capaz de creerse algo así. Por eso la mayor parte de los autores romanos, cuando tratan de este tipo de historias sobrenaturales, por así decirlas, lo hacen con un tono burlón, un tono jocoso. Es una manera de estas clases dirigentes de mofarse de las creencias de la clase más pobre. Aunque bueno, esto no libraba evidentemente a los patricios de tener una serie de creencias que a nuestro juicio de hombres y mujeres modernos del siglo XXI no son más que meras supersticiones y nos resultarían a todas luces absurdas. Es cuanto menos sorprendente esa dicotomía, ¿no? Ese contraste. En cualquier caso, comienzo con la lectura de la carta y dejaré que sean ustedes o vosotros, si me permitís tutearos, los que juzguéis el contenido de la misma. La carta es la carta octava. Dice así: había en Atenas una casa grande y espaciosa, pero abominable y pestilente. En el silencio de la noche se escuchaba un ruido de metal, y si se prestaba más atención, un estruendo de cadenas. Primero desde la lejanía, después más de cerca. Entonces, he aquí que apareció un espectro, un viejo macilento y descuidado, con larga barba y cabellos encrespados. En sus pies llevaba cepos, y en sus manos unas cadenas que agitaba. Por este motivo, los inquilinos pasaban noches terroríficas sin poder pegar ojo, presos del pánico. Al insomnio seguía la enfermedad, y a esta
cosa más terrible aún, la muerte. De hecho, era frecuente que, aunque el fantasma se hubiera desvanecido hacía tiempo, el recuerdo de su imagen quedara impreso en los ojos de quien lo había visto, y el miedo duraba aún más que aquello que lo causaba. Por esta razón la casa quedó desierta y condenada a permanecer vacía, abandonada totalmente a aquel monstruo, si bien todavía conservaba el cartel de su oferta, por si algún incauto, ignorante de tal calamidad, quisiera comprarla o alquilarla. Llegó a Atenas el filósofo Atenodoro, leyó el cartel y preguntó por el precio, pues tanta conveniencia le pareció sospechosa. Tras informarse e indagar cuál era el motivo del bajo precio y precisamente, animado por esto último, decidió alquilar la casa. Al caer la noche, ordenó que se le preparase el lecho en la parte principal de la casa y mandó traer tablillas y pluma y una lámpara. Más tarde hizo que el servicio se retirase a las estancias interiores y él se concentró en la escritura con mente, ojos y mano para que, de este modo, privado de toda distracción, no se abandonase el cuerpo a los espectros que le habían referido y a miedos infundados. Al principio reinaba el silencio de la noche por doquier. Después se sucedieron ruidos estridentes de cadenas agitadas. Él no alzó la vista ni depuso la pluma, pero puso su ánimo, sus oídos en alerta. Entonces, el fragor se volvió más insistente, se aproximaba, parecía hacerse oír ya en la estancia, dentro de la estancia. Él se giró para ver, vio y reconoció a la figura que le habían descrito. Esta permanecía en pie y le hacía un gesto con el dedo, como llamándolo. Atenodoro, a su vez, le hizo una señal con la mano para que esperase un poco y volvió a su escritura. Mientras escribía, el fantasma hizo sonar las cadenas más de cerca. Él se giró de nuevo, le hizo la misma señal que antes y tomó la lámpara de forma resuelta para seguirle. El espectro marchaba con paso lento, como oprimido por el peso de las cadenas, y tras girar por el patio de la casa, se desvaneció súbitamente, dejando solo al filósofo. Este tomó alguna hojarasca del suelo del patio y la amontonó sobre el lugar exacto, con el fin de señalarlo. Al día siguiente, llamó a un magistrado, quien ordenó excavar en aquel sitio donde se hallaron unos huesos confundidos entre cadenas, desprovistos de la carne descompuesta por el tiempo y la tierra. Los restos se recogieron y sepultaron a cargo del erario público, y desde entonces, una vez tributadas las justas exequias al difunto, la casa quedó libre de fantasmas. Bueno, en esta primera historia podemos ver una serie de clichés o de patrones que luego van a acompañar a todas las historias de terror por los siglos venideros. Digamos que el iniciador es precisamente nuestro querido Plinio el Joven. Vemos ese espectro con cadenas, ¿no? El reaparecido, el fantasma que no puede descansar en paz porque su cuerpo no ha sido enterrado, siguiendo o llevando a cabo las exequias necesarias para ello. En la Edad Antigua, en Grecia, en Roma, existía el terror, ¿no?, de las personas que morían y su cuerpo no era debidamente enterrado, llevando a cabo los ritos funerarios establecidos. Y sobre todo si no se les dejaba las monedas para pagar al viejo Caronte, el cual ayudase al alma del difunto a cruzar a la otra orilla, esto suponía o tenía todos los ingredientes de convertirse en un alma errante que atormentaría a los vivos, en busca de que alguien le escuchase y le ayudase a cruzar al más allá.
como es el caso de esta historia. Asimismo, Plinio cuenta la historia con cierto tono jocoso. Por ejemplo, el filósofo tenía que ser pobre porque acepta ir a una casa poseída por el precio barato. Y también es un cuanto menos surrealista que el alma del fantasma se le presenta, ¿no? El alma del muerto, perdonar. Se le presenta a nuestro filósofo y éste le hace esperar. ¿Por qué un filósofo? Bueno, un filósofo podríamos considerarlo como el científico de la época, una persona racional, una persona que no se deja llevar por las emociones, por el miedo en este caso. Bueno, pues si os parece bien, vamos a pasar a otra historia. Esta se llama La Casa Encantada. También hablamos de fantasmas y de viviendas infectadas, ¿no? Con presencia de estos seres de ultratumba. En este caso, digamos que el autor es Luciano de Samosata, el cual, como escritor de sátira procedente de Siria, va a seguir, por así decirlo, el patrón iniciado por Plinio el Joven en cuanto a la carta que acabamos de leer, ¿no? Tiene similaridades esta historia de terror, pero le añade un poco el transformismo, ¿no? del fantasma en distintas formas zoomórficas, como vamos a ver. La historia dice así. Vamos con nuestro segundo relato de terror. Pero vamos a ver, contestó. Si alguna vez vas a Corinto, pregunta dónde está la casa de Eubátidas, y una vez que te indiquen que está junto al Cranellón, cuando ya hayas llegado allí, dile al portero Tibio que quisieras ver aquel lugar donde el filósofo pitagórico Arignoto hizo salir un espíritu y lo expulsó, consiguiendo que, desde ese momento, la casa fuera habitable. ¿Qué pasaba, Arignoto?, preguntó Éucrates. Hacía tiempo que no se podía vivir en ella, por los terrores que allí había, pues si alguien la ocupaba al momento, salía huyendo despavorido, perseguido por alucinaciones horribles y violentas. Si se metía en la casa, se derrumbaba el tejado sobre él, por lo que nadie osaba entrar en ella. Tras escuchar esto, cogí los libros que tengo sobre el tema. Son muchos, sobre todo egipcios. Llegué a la casa al caer la noche, pese a que mi anfitrión intentaba hacerme desistir, y dejó de acompañarme en cuanto supo a dónde pretendía dirigirme, a una situación fatídica. Pero yo, con la antorcha en la mano, fui y entré solo, y tras dejar la luz en la habitación más grande, me dediqué a leer tranquilamente sentado en el suelo. Se me pone al lado el demonio, creyéndome uno cualquiera, y con la intención de asustarme, como había hecho con los demás. Era ceniciento, melenudo y más negro que las tinieblas. Acercándose a mí, me tanteó, acechándome por todas partes a ver por dónde podía atacarme, adoptando la forma unas veces de perro, otras de toro, otras de león. Yo, echando mano de la más terrible de las maldiciones y usando encantamientos egipcios, lo acorralé hacia una esquina de una tenebrosa habitación. Me fijé dónde lo había metido y me puse a dormir el resto de la noche. Al amanecer, cuando todos me daban por muerto como los demás, fui y ante la sorpresa de todos, me acerqué a Eubátidas con la buena noticia de que podrá vivir ya en su casa, puesto que ha quedado finalmente limpia y libre de temores. Así que acompañándole a él y a otros muchos, que nos seguían principalmente por lo asombroso del caso, les exhorté a excavar con palas y pico, llevándoles junto al lugar en donde había visto descender a aquel demonio. Así lo hicieron, y apareció un cadáver reseco,
enterrado a pocos metros, del que solo se conservaban los huesos. Tras sacarlo del hoyo lo enterramos y a partir de aquel momento la casa dejó de ser molestada por los fantasmas. Como vemos, aparece de nuevo, al igual que, como ya comenté, en la historia de Plinio el Joven, aparece esa alma errante, probablemente un asesinado, una persona que han acabado con su vida, es enterrada de manera oculta, sin seguir los ritos funerarios necesarios de la época, y se le deja ahí tirado sus restos como un perro, y esa alma de esa persona no puede descansar en paz, no puede ir al más allá, así que se dedica a perturbar la vida de los moradores de esa vivienda, de esa casa. Y es esta vez el narrador, el filósofo Aregnoto, quien nos cuenta su proeza y lo que hizo para enfrentarse a este fantasma, el cual, según cuenta en su narración, había provocado la muerte incluso de varias personas. También mencionar cuando en la historia dice lo siguiente: tras escuchar esto, cogí los libros que tengo sobre el tema. Son muchos, sobre todo egipcios. Bien, los egipcios tenían ya fama en la edad antigua de ser buenos magos, buenos brujos y de estar, por así decirlo, en otro nivel en cuanto al más allá se refiere, el conocimiento de los arcanos, de la sabiduría arcana. Bien, pues podemos pasar a la siguiente historia, contada esta vez por Suetonio, el cual es famoso por su obra, sobre todo de vidas de los 12 Césares. A lo largo de estas vidas de los 12 Césares, Suetonio va a hacer mención de distintos fenómenos paranormales que ocurren en el periplo vital de los emperadores o incluso en las viviendas en las cuales ellos moraron. En este sentido, vamos a leer ahora mismo la vida de Augusto y de su casa humilde de Velletri. Augusto se piensa que era de este pueblecito de Velletri, que es muy bonito, se encuentra a cierta distancia de Roma, pero no muy lejos, y allí es donde nació el futuro emperador Augusto. Bueno, dice así: en la villa suburbana de sus antepasados, en las inmediaciones de Velletri, se exhibe todavía el lugar en el que Augusto creció. Se trata de una estancia muy modesta, semejante a una despensa, donde se cree que incluso nació. Solo se accede a este lugar si es necesario y si hay algún motivo piadoso para ello, y siempre tras haber sido purificado. Según una vieja creencia, aquel que entra de forma irreverente es sacudido por un escalofrío de terror y una sensación de angustia, creencia que recientemente ha sido confirmada. Un cierto individuo que había en la villa recientemente fue a dormir a aquella estancia, bien por casualidad o bien por curiosidad, y a escasas horas de la noche fue empujado hacia afuera por una fuerza súbita y misteriosa. Fue hallado medio muerto junto al lecho ante la puerta. Bueno, vemos cómo se trata, ¿no?, de la divinización de Augusto y de la morada donde nació. Cuando Augusto fallece, se convierte en un dios. De tal manera que, claro, ¿cómo vas a entrar en la casa de un dios sin mostrar el respeto debido y sin practicar los ritos no funerarios, pero sí de honor, ¿no?, o de homenaje, de culto a ese dios que sería el emperador Augusto? Estaríamos, por lo tanto, ante un caso claro de un poltergeist. Ahora vamos a hablar, también seguimos con Suetonio, de Calígula. Calígula es emperador totalmente denostado, el cual
pues bueno, fue un sanguinario y de hecho tanto es así que acabó haciendo o dando testimonio de los sabios que son el refranero castellano, porque se le aplica o se le puede aplicar a Calígula aquello de a quien a hierro mata, hierro muere, porque de hecho fue asesinado por su guardia pretoriana. Bien, Suetonio dice así: su cadáver, transportado ocultamente por los jardines lamianos y quemado a medias tras una improvisada ceremonia, fue cubierto con una fina capa de hierba de tierra herbosa. Cuando, tiempo después, sus hermanas regresaron del exilio, lo desenterraron, lo cremaron y le rindieron oraciones fúnebres. Es de dominio público que antes de que se hiciera esto último, los guardias de aquel jardín fueron atormentados por sombras. Igualmente, en la casa donde el emperador había muerto, sucedieron cada noche numerosos motivos de terror hasta que ésta no fue totalmente destruida por un incendio. Vemos pues las sombras, ¿no?, de otra vez ese espíritu del emperador Calígula que no descansa en paz, puesto que no se ha llevado a cabo los ritos funerarios exigidos en aquella época. Su cuerpo directamente se enterró de malas maneras en un jardín y tuvieron que ser las hermanas de Calígula, ante las cuales, por cierto, tenía relaciones sexuales con ellas, con las mismas, por parte del emperador, las que realicen esos requisitos, ¿no?, funerarios, esas exequias para con el cadáver de su hermano, para que así de esta manera pueda descansar en paz. Por lo tanto, de nuevo vemos que se repite ese miedo que existía en la conciencia colectiva del pueblo romano ante la muerte y el destino del cuerpo del dichado que evidentemente ha fallecido. Bueno, vamos a pasar también a una historia para cerrar este pequeño episodio que os quería dedicar, y el cual seguimos con el mismo autor, ¿vale? Seguimos con el amigo Suetonio, el cual nos va a hablar sobre Nerón. Creo que os va a gustar la historia. Habla sobre todo de cómo Nerón asesinó a su madre, la famosa Agripina, la cual precisamente le abrió el camino hacia el poder, puesto que mató al emperador Claudio, contratando a una envenenadora. Y a pesar de esto, Nerón se lo pagó asesinándola, pero de una manera bastante curiosa. Y según Suetonio, esto va a tener, cómo no, consecuencias inesperadas para Nerón. Vamos a verlo ahora. Suetonio dice: ideó por último una galera sumergible, construida de manera que Agripina pereciese ahogada o aplastada en su cámara. Fingió entonces reconciliarse con ella. La invitó en una carta muy tierna a acudir a Bayas para celebrar con él las fiestas de Minerva. Cuidó de prolongar el festín a fin de que los capitanes de las naves tuviesen tiempo de destruir según las órdenes recibidas, y fingiendo un choque fortuito la galera de Liburno que había traído Agripina, y cuando ésta quiso retirarse a Baulos, le ofreció, en lugar de su nave destruida, la que había construido para su destrucción. La acompañó alegremente hasta la nave, la besó en el pecho al separarse, y se mantuvo en vela una parte de la noche, esperando con ansiedad el resultado de sus planes. Cuando se enteró de lo ocurrido y de que Agripina había conseguido salvarse a nado, no supo ya qué hacer, pero poco después llegó Lucio Algerino, liberto de su madre, presentándose a decirle con alegría que Agripina se había salvado. Nerón tomó un puñal sin que el liberto lo observase y le hizo prender y agarrotar como si fuera un asesino enviado por Agripina.
Luego ordenó matar a su madre y dijo que ésta se había suicidado al verse descubierto el plan criminal. Hay que añadir a esto circunstancias atroces y se citan testigos. Se sabe que acudió a ver el cadáver, que lo tocó por todas partes y que alabó alguna de sus formas y criticó otras, y que sintiendo sed durante el examen hizo que le sirviesen de beber. A pesar de las felicitaciones del ejército, del Senado y del pueblo, no pudo, sin embargo, librarse de su conciencia. El suplicio que empezó con aquel acto ya no terminaría jamás para él. A menudo confesó que le perseguía por todas partes el fantasma de su madre y que las furias agitaban delante de él látigos vengadores y antorchas encendidas, por lo que trató de aplacar sus males con un sacrificio oficiado por los magos. En su viaje a Grecia no se atrevió a hacerse iniciar en los misterios de Eleusis, aterrado por la voz del heraldo que prohibía el acceso a los criminales y a los impíos. A este parricidio añadió aún el asesinato de su tía, la cual estaba entonces enferma de una irritación de vientre. Acudió a verla y con la familiaridad ordinaria de las personas de edad madura, ella le acarició la barba con la mano y le dijo: «Cuando haya visto caer esta barba, habré vivido suficiente». Entonces él replicó ante los que estaban presentes, como en broma, que iba a hacérsela quitar en el acto, y ordenó a los médicos que administrasen a la enferma una purga violenta. Luego se apoderó de sus bienes apenas expiró, y para no perder nada de la herencia, mandó destruir su testamento. Bueno, el famoso emperador Nerón, sabemos de él que todo lo que nos ha llegado, ¿no?, por parte de sus críticos, acabaría también de una manera muy trágica, muriendo asesinado y condenado a una damnatio memoriae, a una cancelación de su memoria. Se le borraría de la historia de Roma, aunque sabemos que eso es imposible porque al final estamos hablando hoy aquí de él. De él dicen también que fue uno de los artífices del gran incendio que sufrió Roma y que luego acusó a los cristianos. Va a ser uno de los perseguidores precisamente más acérrimos del cristianismo. En cualquier caso, también hay que tener en cuenta que estas informaciones se hacen con un claro sentido político y que hay que cogerlas con pinzas. Sea como fuere, el vídeo o podcast, dependiendo de si me estáis escuchando por iVoox o me veis por YouTube, ha llegado a su fin. Espero que os haya gustado estas historias de fantasmas y que verdaderamente os haya parecido entretenido. Y si queréis más, pues ya sabéis, me podéis contactar por el Instagram, historiador_al_rescate. Como siempre os digo y os deseo, sed buenos y sed felices. Hasta la próxima.